Bueno, yo soy Beto Gutiérrez y nací en Caracas, Venezuela. Soy fotógrafo, artista visual y docente también. Yo vine en febrero 2011 y me motivó que, bueno, ya yo había venido de viaje un par de años antes a Buenos Aires y me encantó la ciudad y la tenía como muy presente, como un lugar en el que podía vivir, ¿no? Como yo desde muy joven quería tener la experiencia de vivir fuera de Caracas. La situación venezolana también ayudó a que, bueno, en la medida que todo se iba poniendo cada vez más difícil, yo me iba haciendo más grande y dije, bueno, es el momento de atreverme a vivir en otro lugar. Una razón también importante para venirme acá es que yo en el 2007 estuve invitado a una bienal en España, la Bienal de Valencia, bueno, artistas de toda Latinoamérica, entre ellos Marcelo Grozzi, el que me hice amigo. Yo tenía 28 años y era como... estaba exponiendo con gente que yo había estudiado. Esto es muy importante en digamos, en tu recorrido, lo que significó el encuentro con Nelson Garrido y con esta organización que él armó allá en Caracas, ¿no? Sí. La ONG. Sí, efectivamente a mí me marcó mucho conocer a Nelson y a la ONG. Nelson es un fotógrafo muy conocido en Venezuela, ¿no? De hecho es como, tiene la anécdota que él es el primer fotógrafo al que le dan el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 90, cuando eso todavía era una discusión sobre si la fotografía era o no arte. Y bueno, él tiene un trabajo como muy polémico y yo cuando comencé a hacer fotografía recuerdo haber visto imágenes de él que me impactaron mucho porque yo comencé en la fotografía a los 15 años le pedí a mis padres que me regalaran una cámara y me regalaron una point and shoot. Una compacta. Me interesaba la fotografía de moda, yo quería ser fotógrafo de moda cuando comencé. Y de hecho eso como mi primera aproximación hacia la fotografía fue hice un curso de fotografía básica y después el segundo curso fue un curso de fotografía de moda que da un fotógrafo venezolano y ahí me di cuenta que era un muy mal fotógrafo de moda, ¿no? Lo que pasó cuando me vine a vivir acá para mí fue muy diferente a lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo venía y que iba a continuar lo que yo hacía hasta el momento y no fue así. Yo tomé la decisión muy rápido. Fue por una amiga que fue a Buenos Aires a conocerla, investigó para hacer unos estudios en cine. En ese momento había una cosa que se llamaba Cadivi, que era un plan que tenía el Estado venezolano de obtener unos dólares preferenciales para hacer estudios en el extranjero. Que eso ayudó un montón. Como eso es algo que ya no existe y muchos estudiantes en todo el mundo se quedaron varados porque cuando empezó la crisis venezolana frenaron, eso fue una de las cosas que frenaron y se quedó gente a mitad de carrera, sobre todo en carreras que eran muy costosas en Estados Unidos, Europa. Lo bueno de ese programa era que te daban acceso también a una manutención mensual mientras duraran los estudios, entonces tú tenías acceso a unos dólares que eran mucho más económicos que el dólar. Claro. La verdad que fue... Eso a mí me ayudó un montón a hacer la transición. Pues yo entiendo que irse a un lugar nuevo es comenzar de cero. No importa... O sea, si yo me mudo a otro país o a otra ciudad, es volver a comenzar de cero otra vez. Yo creo que tengo la energía para hacerlo una vez más en la vida. No. Pero no dos. O sea, yo creo que yo podría irme a vivir, no sé, a México, por ejemplo, y entender que tengo que comenzar de cero, todo otra vez. Pero ya después... Pero ya lo harías con otra experiencia. Claro, y sabiendo lo que va a ser así. Yo venía pensando que... Bueno, que todo seguía igual. Que todo seguía igual, que la gente me iba a decir, claro, como tú eres Beto, pasa por acá, ven, toma trabajo, toma dinero, toma galerías. Eso fue un gran aprendizaje para mí. Nos dimos cuenta que éramos varios que pasamos por la ONG de Caracas que vivíamos en Buenos Aires. Nos juntamos esas 3 personas a decir, ¿por qué no nos juntamos y replicamos prácticas de libertad? Las llama Nelson, pero era esta cosa de, bueno, ofrecer un taller de desnudo. A mí el tema del desnudo es algo que comenzó
en la ONG, porque yo hasta ese momento no me había, ni me pasaba por la cabeza hacer desnudos, y menos autorretratos. Pero fue algo que me marcó mucho. Y me marcó mucho porque más allá de lo fotográfico me ayudó mucho como a poder lidiar con mi propia inseguridad física y existencial. Y ahora ayudas a los otros a lidiar con los propios fantasmas, qué sé yo, del desnudo, del cuerpo desnudo. Eso es mi ideal, me encantaría que así fuera, ojalá lo logre. Pero sí, lo hago porque a mí me ayudó un montón. Y eso fue como un antes y un después. Haber hecho esa práctica a mí me hizo entender muchas cosas del poder de la fotografía. Y el retrato también creo que tiene que ver con la dificultad de establecer un contacto con el otro. Una premisa es: no hago cosas que no me gustaría que me hagan a mí. Eso es como una línea que me gusta seguir y acordarme siempre. Entonces, no me gustaría que me robaran una foto a mí en la calle, entonces no lo hago. No estoy en contra de que lo hagan, de hecho admiro mucho, tengo muchos alumnos que roban fotos y me dan hasta vergüenza verlas, pero me encanta que lo hagan. Y yo tuve un episodio una vez, estábamos tomando fotos en el centro de Caracas, había un chico en situación de calle durmiendo y a mí me parecía hermoso y le tomé una foto, ¿no? Y me vio un compañero de él y me empezó a gritar y a perseguir con un arma, con un puñal, y yo empecé a correr, me metí en el subte y él no, dije, zafé. Se lo conté a una amiga porque era una práctica que íbamos a hacer. Se lo conté a mi amiga y me dice, claro, rompiste un código. O sea, está fotografiando a alguien durmiendo y en la calle. Y me sentí muy mal. Como porque me di cuenta de que tenía toda la razón. Como alguien que está completamente... O sea, alguien que está durmiendo está desprotegido. Alguien que está durmiendo en la calle está triplemente desprotegido y yo rompí ese código. Y me enseñó mucho, como dijo, no... Como una ética. Claro. Bueno, ese es un video que hice en el 2015 que se me ocurrió a partir de una imagen que se viralizó por las redes sobre... En Venezuela, como desde hace varios años, hay un tema de escasez de productos de primera necesidad, ¿no? De alimentos, aseo, medicamentos. Esta imagen me llegó un día que era como una quincalla, un chino vendiendo la untada de un desodorante, ¿no? Porque se empezaron a vender monodosis de productos. El mismo desodorante, venía alguien y decía, toma, yo te pago, me unto, gracias. Viene otro cliente y dice, yo te pago, agarro el mismo desodorante. Yo sabía que Venezuela era, de toda la región latinoamericana, el país que más gastaba en productos de aseo y belleza personal. Venezuela tiene como una cosa con el tema de las mises, con la belleza, el derroche, vos fuiste entonces, que esté pasando lo que le está pasando a Venezuela es muy duro para el venezolano, pero para mí es una gran lección que tenían que vivir. Me parecía como muy irónico usar esa imagen que sabía que le iba a dar asco a mucha gente. De hecho, me di cuenta que no solo le iban a dar asco a venezolanos, porque acá cada vez que lo muestro y la gente entiende que va, todo el mundo, mucha gente siente repulsión. Pero a mí me interesaba también porque como zona erógena me interesa mucho la axila, ¿no? O sea, era como que muchos de mis inquietudes estaban como reflejadas en ese simple acto aparentemente simple acto de untarse desodorante mutuamente. Pensé que como fotografía lo podía hacer y no hice unas pruebas y me di cuenta que no había un efecto que era lo que yo me imaginaba, y entendí que había que hacerlo en video, y por eso fue que terminó siendo una pieza de videoarte. ¿Sí? Con respecto al trabajo de las Miss Universo, Miss Venezuela, sí. Que es un trabajo que ya tiene unos años, ¿no? I Miss You. Es muy loco el verse a sí mismo desde lejos, pero a la vez desde cerca. Cuando yo me mudé a Argentina, creo que pude ver más que nunca antes lo que era ser venezolano, ¿no? Como estando adentro no lo veía. Hay que vivir en otro lugar en algún momento de la vida porque es muy enriquecedor.
por muchas razones. Todas las certezas que tú crees que es la vida se derrumban. Y entonces se derrumban, pero se amplía también el horizonte del panorama y el entendimiento. Estas cosas absolutas que dabas por sentado de lo que era la cultura o la vida o la existencia, no sé qué, te das cuenta que no era así, sino que hay mucho más allá de eso. Y bueno, entonces ha sido como un ejercicio todos estos años de ver y verme a partir de muchas cosas, a partir de, no sé, hombres juntándose de desodorante, pero el tema de las mises en Venezuela es muy fuerte. Yo creo que eso habrá cambiado un poco, pero hasta que yo me vine era como está muy presente incluso en la cotidianidad de cualquier mujer, ¿no? Como esta cosa, como conciencia de la belleza artificial, ¿no? Como el maquillaje, las operaciones. Había habido un asesinato de una Miss Venezuela en ese momento que hice esa obra. ¿De qué año es? 2012. Yo tenía un año viviendo acá. Y... A ver, en 2012, sí. Tenía un año viviendo acá y nada, se me ocurrió, no sé por qué estaba viendo imágenes y se me ocurrió que editando podía lograr el I miss you, ¿no? Como yo te extraño. Además, como, bueno, Venezuela es un país muy influenciado por los Estados Unidos también. Y entonces esta cosa de la Miss y el tema de que sea el inglés, el idioma, también era como... A mí me gustan los trabajos que tienen como muchas capas de lectura. Me interesa mucho. Y acá sentía como que con esta simple intervención digital, porque son fotos apropiadas, creo que yo no había hecho apropiación, o si había hecho no lo había... Como fue el primer trabajo de apropiación directa. El extrañar, no solamente yo desde la distancia de no estar allá, porque I miss you, yo extrañaba Venezuela, pero de un poco también extrañaba como la ingenuidad y fatuidad de la cultura venezolana, ¿no? Como esa cosa que hasta un momento era como... Los problemas no existen, nos interesa la belleza y el dinero fácil del petróleo, por poner un ejemplo. Que cuando sales de allá te das cuenta o sea, yo por lo menos me pasó, como me di cuenta de lo complejo que hacía eso a la sociedad, ¿no? Como que estando ahí, bueno, es una isla, pero de repente cuando sales te das cuenta de lo difícil que es la vida en otros lugares. Yo creo que nunca había estado tan pleno en mi vida como lo estoy ahora, ¿no? Puedo tener muchas dificultades, sobre todo económicas, pero nunca había estado como tan íntegro en mí. Y eso creo que eso no tiene precio, ¿no? Como todo el aprendizaje personal y madurez ¿no? espiritual y todo lo que han pasado estos años, fue súper importante, ha sido súper importante, y siento que eso ha influido también en mi manera de mirar, en mi manera de pensar. Siento que me están cambiando un poco mis gustos estéticos, ¿no? Como todo eso se va reflejando en cambio en la obra también.